Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha. Excelente, amigo Jorge Colombroño. Espero que estén todos bien. Mi nombre, tal como lo he anunciado, también es Jorge. Me llamo Jorge O'Brien, soy psicólogo y bueno, conmigo van a ver este repaso de psicología. Gracias, Alejandra, por la respuesta. A ver, vamos a hacer una presentación rápida. Quizá alguien ya haya sido mi alumno, mi alumna anteriormente. Si no, pues mi nombre es Jorge O'Brien, soy psicólogo, estudié psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hice la maestría también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y voy a estar con ustedes durante este ciclo para tratar de aclarar todas las dudas posibles con respecto al curso de psicología. He visto que hay una serie de preguntas, he contado 29 preguntas del material que quiero que comencemos a trabajar inmediatamente. Voy a compartir con ustedes las preguntas, voy a dar un tiempo para intentar resolverla, quizá primero ustedes, yo explicar la respuesta y de paso, y esto es algo que me gusta mucho hacer, tratar de utilizar dentro de la pregunta alguna de las palabras o alternativas que no necesariamente sean la respuesta correcta para ver qué significan o por qué no es esa la clave correcta. ¿Ok? Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes la diapositiva y ya saben, cualquier cosa que quieran preguntar, pueden levantar la mano o de repente intervenir, ¿no? Siempre con respeto para sus demás compañeros, para mí y yo también siempre con respeto para ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes la diapositiva y la primera pregunta sería, ¿se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor, sí Sí, se ve. profesor. Se ve, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya está. Repaso y Real Psicología. Vamos a comenzar con una serie de preguntas. Yo las voy a leer todas, no se preocupen, y vamos a desmenuzarlas. Primera pregunta. Dice así, veamos, voy a mover esto porque... Listo. Dice, uno. Si un psicólogo explica el comportamiento de una persona como resultado de un trauma sexual en la fase oral, está tomando una perspectiva y ahí tenemos cinco alternativas. Antes de explicar esta pregunta, bueno, me imagino que pueden tener ahí ustedes unos segundos para releerla y antes de dar la respuesta, yo me gustaría preguntarles, pueden ponerlo en el chat, ojo, hay un chat ahí que creo que está activo, sí. ¿Cuál creen que es la respuesta? La letra nomás pueden poner. Por ahí veo que una persona ha respondido, dos, tres. Me han puesto psicoanalítica. Bien, esa es la respuesta. Ahora, en esta pregunta hay algo muy interesante, ¿no? Es una pregunta que nos habla con respecto a psicoanálisis, ¿no? La escuela del psicoanálisis, ¿no? Que obviamente sabemos que fue creada por Sigmund Freud, ¿no? Este médico, diríamos vienés, ¿no? Porque la gran parte de su vida la pasó en Viena, pero en realidad él nació en República Checa, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué podríamos, por qué mencionamos acá perspectiva psicoanalítica y no perspectiva sexual? Si acá dice que la persona, bueno, ha tenido un trauma sexual. Podría darse ese conflicto, pero acá hay una pista, ¿no? Que nos habla de la fase oral. Y esto es algo que quiero, porque hay que aprovechar las preguntas. ¿Qué es esto de la fase oral, no? Bueno, Sigmund Freud explicó que los seres humanos pasamos por cinco fases del desarrollo psicosexual, que son la fase oral,
anal, fálica, de latencia y genital. La primera es la fase oral. Ahora, ¿por qué se llama fase oral? Porque para Sigmund Freud, bueno, la zona erógena, que es la zona donde se encuentra y se focaliza el placer en el ser humano en esta etapa de su vida, es la boca. ¿De qué etapa estamos hablando? De la primera infancia, ¿no? De cero, o sea, del nacimiento al año, año y medio. La fase oral. Si ustedes han visto algún bebé, seguramente han visto algún bebé, cuando tú le das a algún bebé algo, ¿qué hace el bebé con eso? Se lo lleva a la boca, ¿no? De esa manera como que conoce su mundo, ¿no? Llevándose las cosas a la boca o de repente poniéndolo a esa altura y succionándolo, ¿no? Ojo que, y esto ya lo van a ver ustedes después, Freud dividió la fase oral en dos. Fase oral básica o primaria, que son los primeros 7, 8 meses, y una fase oral sádica, que es del octavo mes hacia el año y medio, ¿no? Donde ya el bebé está dentado y ya a la succión lo acompaña el acto de morder. Y esto también es importante porque las características de una persona que se queda fijada en la fase oral sádica son diferentes, ¿no? Tienden a ser, cuando son adultos, normalmente lisurientos o rajones, como dicen, ¿no? Criticones, hablan mal de los demás, tienden a hacer su programa de espectáculos, dirían algunos. Bueno, primera pregunta la D, muy bien, buena reflexión con respecto a esta primera pregunta. Ahora vamos con la número 2. Dice, cuando se afirma que las mujeres anoréxicas tienen baja autoestima, son retraídas y se ven muy gordas, ¿qué fin de la psicología se cumple? Bueno, aquí me toca, bueno, pueden releer y veo que algunos están ahí releyendo. ¿Cuál es la clave? A ver, me han puesto predicción, predicción. ¿Alguien tiene otra clave de repente? ¿Todos dicen lo mismo? Hmm. Bueno, pero algunos dicen B o A, o sea, acá está variado. A ver, en realidad, para ser sinceros, esta pregunta más se circunscribe al campo de la epistemología dentro de su curso de filosofía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la filosofía es el estudio del conocimiento científico, ¿no? Y uno de los temas o subtemas de la filosofía es em, cuáles son las funciones de la ciencia, ¿no? Y las funciones de la ciencia son describir, explicar, predecir o prevenir y, bueno, controlar, ¿no? Las dos primeras son un poco más teóricas, por así decirlo, ¿no? Describir algo es decir cómo es algo. Si yo te digo que existe una enfermedad llamada la anorexia y te describo cómo es una anoréxica, o sea, acá la pregunta es ¿cómo es? Eso es descripción. Explicación es cuando o me acerco a la pregunta ¿por qué sucede? O sea, una cosa es cómo es la anorexia, eso es descripción. Eh, Trastorno de la imagen corporal, distorsión de la imagen corporal, ¿no? Y todas las características que tienen, ¿no? Ahora, cuando voy a la función de la ciencia, que es explicación, estaría preguntando, ¿por qué una persona se convierte en anoréxica? Acá te dice el ítem, cuando se afirma que las mujeres anoréxicas tienen baja autoestima, son retraídas y se ven gordas, lo que se está haciendo es describiendo. ¿Por qué?
Porque para que sea una explicación, queridos alumnos, debería decir, cuando se afirma que las mujeres anoréxicas tienen este trastorno debido a o a causa de, ahí estaríamos explicando qué es lo que generó el trastorno. Pero acá básicamente están describiendo cómo es una anoréxica. Tiene baja autoestima, es retraída y se ve, o sea, se ve ella a sí misma gorda, muy gorda. Dice. Entonces aquí la respuesta correcta es descripción. Ahora, ¿por qué las otras no? Medición, bueno, acá no hay nada medible, por así decirlo. Los otros son distractores. Predicción no se está tratando de anticipar una situación problemática, ¿no? La ciencia sirve para predecir. Yo sé que si hay un terremoto en algún lugar, puede ser que más adelante venga un tsunami en el puerto más cercano, porque la ciencia ya ha estudiado eso, puede predecir ciertos fenómenos, pero en este caso vemos que no. Y modificación, pues es un distractor, ¿no? Por ello, la respuesta, para los que han marcado, la respuesta correcta es descripción. ¿Ok, chicos? La 2 la B. Vamos con la siguiente. Ya saben, cualquier duda, levanten la mano, participen, yo gustoso de interactuar con ustedes. 3 dice, el estudio psicológico de la percepción, el pensamiento y la memoria son realizados por la... Bonita pregunta. ¿Cuál es la clave? Veo que hay algunos ya han respondido, me parece genial. Oh, pero veo que también hay, por ahí dice, medición es que puede medir una magnitud. Claro, medición está con respecto a medir, ¿no? Mi querido amigo Rodrigo, pero no hay nada de medir, ¿no? No te han dicho en el ítem anterior, vean el ítem 2, no se habla sobre medir nada aquí. Se ha puesto como distractor nomás. Ahora veamos, me ha puesto C, D, C, C, C en la 3. A ver. Vamos a ver entonces. La respuesta correcta es la C, psicología general, muy bien, muy bien, muy bien, porque sé que la mayoría lo ha marcado. Ahora, pero vamos a desmenuzar, vamos a aprovechar los conocimientos que hay aquí. ¿Qué es la psicofisiología? Bueno, no hay mucho misterio. La psicofisiología es la rama de la psicología que trata de encontrar o estudiar todas las bases biológicas que puedan explicar lo que la psicología estudia. ¿Por qué podemos soñar? ¿Cuál es la base biológica donde se sustenta que funcione en nosotros la capacidad de soñar, de hablar, de pensar, de recordar, de mentir? De todo eso pues, sucede no por inspiración divina, sino porque hay una base biológica. Ya, eso lo estudia la psicofisiología. En la universidad normalmente ves psicofisiología 1, psicofisiología 2 y neuropsicofisiología. Son cursos vinculados estrictamente a base biológica, ¿no? Sistema nervioso, cerebro, ahí está. Psicopatología, y aquí sí quiero apoyarme en ustedes. ¿Qué estudia la psicopatología? ¿Quién me puede decir? ¿Newton? Los desórdenes o afecciones que puedan, digamos, alterar los procesos psicológicos, profesor. Claro, así es sencillo, muy bien, gracias. ¿Qué estudia la psicopatología? Los trastornos mentales. Por ejemplo, no sé, la depresión, la ansiedad generalizada, las fobias, hay un montón de montones, ¿no? Un montón. La psicología general es el estudio, es un paneo general de todo lo que son las capacidades y procesos mentales, ¿no? Bueno, te digo algo, psicología general es lo que se hace acá a nivel preuniversitario, porque ustedes llevan cursos de memoria, pensamiento, lenguaje, emociones, motivación, ya, ese paneo general por todo lo que es la psicología, eso es psicología general. Ahora, no, no te puedo decir qué es psicología inferencial porque no existe. No existe, sí. Lo que existe es psicología diferencial, eso sí, pero inferencial no. La psicología diferencial, pues,
Estudia las diferencias entre personas según variables como edad, sexo, nivel socioeconómico. Ya, eso es diferencial, pero inferencial no existe. Ya, y psicología evolutiva, eso sí se ve, eso es un curso que se llama, que ve todos los cambios que hay en el ser humano a lo largo del desarrollo humano. ¿Ya? Bien. Normalmente se estudia un año, eso, son evolutiva uno y evolutiva 2. Todos los cambios desde que eres un bebé, adolescente, anciano, psicología evolutiva. Ok, entonces la 3 la sé bien. Bueno, la 4 es un tanto fácil, diría yo. Funda el primer laboratorio experimental de psicología, así como el estructuralismo. ¿Cuál creen que es la clave de la 4? Bien, me alegra que estén participando todos, chicos, lo celebro. Em, sí, pues este es Wilhelm Wundt, ¿no? Ahí faltó una L después de la E, porque él es Wilhelm Wundt. Em, en el año 2018 yo fui a este laboratorio, que ya no es laboratorio, ¿no? En el año 2018 fui, em, es un museo ahora, que pertenece a la Universidad de Leipzig, porque este laboratorio se funda en la Universidad de Leipzig, en la ciudad de Leipzig, en lo que es Alemania, en su parte más oriental, ¿no? Una universidad muy reconocida, ¿no? Debe tener unos 9 o 10 premios Nobel, es una buena universidad. Em, y bueno, bueno, pude ver de cerca este laboratorio, estaba el escritorio, Wundt, o bueno, Wundt, como me dijeron que se pronunciaba ya. Era un hombre que trabajaba mucho, hacía muchos apuntes, ¿no? Y con él pues nace. ¿Alguien me puede decir ahí en el chat en qué año fue este primer laboratorio? Ya les dije la universidad, la ciudad y el país. ¿En qué año fue? 1879. 1870. Rodrigo, se acercó Rodrigo, solo que es al revés. En vez de 1789, 1879. Creo que sí, al revés. Está bien. ¿Qué pasó en 1789? La Revolución Francesa fue, creo. Alguien que revise eso, por favor, si la Revolución Francesa fue en Sí, 1789. profesor. ¿Sí? Sí, profesor, Ah, sí. vamos bien, todavía queda algo. Bueno, va. Dice la 5. Escribió un tratado llamado Del alma. Además, introdujo la noción de la existencia de tres tipos de psiquis: vegetativa, animal y racional. Estamos hablando, bueno, a ver, por ahí tenemos la A, la D. La mayoría planteó la D. Y esa es la respuesta. Claro, Platón es un tipo fue un tipo genial. Es mucho mejor leer a Platón que a Aristóteles, no sé si los han leído, porque Platón pues tuvo pues familia un tanto adinerada, entonces lo educaron muy bien, tuvo familiares poetas. Uno de sus abuelos fue el gran Solón de Atenas, y también Codro. Entonces tuvo sabios como abuelos, gobernantes también como abuelo. Entonces tuvo una educación que hizo que Platón escribiera muy bien, ¿no? Pero no es la clave. La clave es Aristóteles. Aristóteles no tiene un origen tan aristocrático, por así decirlo, aunque bueno, su padre Nicómaco, porque el padre y el hijo de Aristóteles tienen el mismo nombre, Nicómaco, médico. Eh, Aristóteles te escribe esta obra llamada Peripsique. Peripsique, si hacemos la traducción, sería Tratado del alma o Acerca del alma, donde habla de esto, ¿no? De que existen tres tipos de alma, ¿no? Vegetativa, animal y racional. Por favor, no se confundan el alma con el concepto de espíritu cristiano, ¿no? El alma cambió de acepción, por así decirlo, con la llegada del cristianismo, ¿no? Esa idea de que te mueres y tu alma se va al cielo, pues obviamente no existía en la época de Aristóteles, ¿no? El alma era una esencia humana, eh,
más ubicada a otros aspectos que a lo espiritual, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso ya ustedes lo deben más o menos calcular, estimar y saber. Sí, la respuesta es Aristóteles. Bien, era una pregunta interesante como para mencionar. Ahora, 6. Fue el primero en desarrollar una teoría cerebral de la sensación, tratando de ubicar un substrato cerebral para el pensamiento. Interesante pregunta. No está fácil esta pregunta porque te dicen el primero, ¿no? ¿Cuál creen que es la clave, chicos? La pregunta de las más traviesas hasta este punto. A ver, te veo que han marcado. Por ahí han puesto la E. Sí, esa es la respuesta. Ahora, ¿quién rayos es Alcmeón de Crotona? A ver, vale decir, nosotros estamos familiarizados cuando vemos historia de la filosofía occidental, que hay un periodo que se llama los presocráticos, ¿no? Ustedes deben conocer, yo no soy profesor de filosofía, pero me gusta mucho leer filosofía, o me gustaba, bueno, todavía me gusta. Y ustedes recordarán a los presocráticos, ¿no? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Zenón de Elea, Leucipo, a ver, Heráclito, Parménides, Demócrito, Anaxágoras, Empédocles, en fin. Pero algunos de ellos formaron escuela, por ejemplo, ¿no? La escuela jónica o la escuela de Milesio o la escuela de Mileto fue directamente Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Siendo Tales el primero. También estuvo la escuela de Elea, ¿no? Que donde está Parménides y, por ejemplo, Zenón de Elea. Pero también tenemos a los pitagóricos, ¿no? Donde se supone que Pitágoras es el punto más alto, ¿no? Bueno, Aristóteles dudaba que haya existido Pitágoras, porque decía, no puede haber tanta perfección, ¿no? Pitágoras, el iluminado, ¿no? Y dicen que incluso Pitágoras era hermoso, lo que ya lo hacía imposible de creer. Entonces, para muchos, digamos que Pitágoras existió, para muchos, la escuela, los pitagóricos, era la de lo que valía la pena hablar. Y bueno, y habían varios, ¿no? Estaba Pitágoras, Almión de Crotona, Filolao de Tebas, Ecfanto. Bueno, y Almión de Crotona, bueno, eran como una secta medio rara los pitagóricos, ¿no? Dicen que eso de cortarse el pelo cuando ingresa uno a la universidad, pues lo hacían, ellos no era por ingresar a la universidad, pero ellos se cortaban el pelo, ¿no? Para que nada se interpusiera entre el conocimiento y la mente. Eh, Eran célibes, no había vida sexual, digámoslo así. eh, no recogían las cosas que se caían al piso, tenían una serie de rituales raros los pitagóricos, pero se dedicaron a un montón de cosas, ¿no? A un montón de ámbitos del saber, a la biología, a los números, a la música, y se sabe que Almión de Crotona estuvo muy relacionado a lo que era la anatomía. Dicen que era médico también, y algunos dicen que es el padre de la medicina, aunque normalmente se le reconoce al padre de la medicina a Hipócrates, ¿no? Que ya vino unos pocos años después. Por eso incluso los médicos tienen un juramento hipocrático, ¿no? Defender la vida ante todas las cosas, ¿no? Bueno, pero el millón de Crotona fue antes y tiene su cierta relevancia. Y encontró, pues, y ubicó que esto del cerebro era la base, pues, o el sustrato para el pensamiento. La 6 es la E, correctamente. Vamos con la 7. Dice, si un investigador se interesa por el potencial humano y la experiencia de vida de éste, además de sus sueños de autorrealización, se halla en el enfoque, esta pregunta está linda, em, ¿cuál creen que es la clave? A ver, veo que están respondiendo ya, a ver, uno, dos, a ver, ¿alguien más tiene? Ese Jorge, más alumno. Aquí, no sé si
Bueno, espero que tengas un cuaderno, algo siempre para resaltar ideas. Em, se aprende escribiendo. Por si acaso, chicos, está genial tomar capturas de pantalla, está genial tomar fotos, pero aún así eso no supera el hecho que escribamos, ¿no? Es una de las actividades que ayuda también a prevenir el Alzheimer. La 6 es la E, estimado Rodrigo, sí. Bueno, la respuesta de la 7 también es la E, humanista, porque hay varias palabritas o frases aquí que habría que mencionar o subrayar. Dentro del léxico o la jerga humanista hay algunos términos que me gustaría que tú te des cuenta, porque San Marco, Villarreal, la Universidad del Callao han hecho preguntas vinculadas a esto. Cuando un psicólogo utiliza estas frases, sentido de vida, potencial humano, motivación, necesidades humanas, libertad, autorrealización, ese psicólogo es de corte humanista, porque esos son términos que utiliza la jerga humanista. Ahora, solo para caer un poco pesado, veo que en la letra D dice psicodinámico. Pregunta, ¿qué rayos es psicodinámico? ¿Alguien me podría decir? ¿O a qué se refiere el enfoque psicodinámico? Claro, cuando hablamos del enfoque psicodinámico, hablamos de el enfoque psicológico que utiliza mucho lo que es la teoría del inconsciente, o sea, la teoría del psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis como escuela que formó Freud y en el campo aplicativo utilizo el enfoque psicodinámico, o sea, muy bien, el inconsciente, lo freudiano, lo psicoanalítico y con sus nuevas vertientes y versiones. La 7, Podríamos la E. decir, Dime. podríamos decir, profesor, de que los psicodinámicos son eh, neopsicoanalistas, entonces, ¿o no? Mira, sí, sí, lo que pasa, está muy buena la pregunta y te voy a comentar algo. Las escuelas psicológicas le dieron base teórica a la psicología, pero las escuelas psicológicas, vamos a decirlo así, no es que ya fueron, sino que se formaron en una época y entonces uno estudia eso y después termina y es psicólogo y cuando uno utiliza los conocimientos decide qué enfoque va a seguir. Entonces yo me encuentro con un amigo psicólogo y le digo, oye, yo me estoy dedicando a la psicoterapia y mi amigo me dice, ¿y qué enfoque es el que tú sigues? "Ah, yo sigo el enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo. Ah, o yo sigo el enfoque humanista. O yo sigo el enfoque psicodinámico. Y si alguien me dice que sigue el enfoque psicodinámico, es una persona que para su trabajo psicoterapéutico se está sirviendo básicamente de todo lo que aprendió de la teoría psicoanalítica de Freud, más lo que vino después, porque después de Freud vino Jung, Adler, Anna Freud, Melanie Klein, en fin, un montón, un montón. Entonces, normalmente los eh, psicólogos con enfoque psicodinámico tienen una gran base de Freud, pero también tienen los enfoques nuevos. O sea, son, como dice mi amigo, neofreudianos, podría ser, o neopsicoanalistas, ¿no? Acertadamente, ¿no? Porque ya no hay nadie que se ciña solo a Freud, pues Freud ya murió. Freud murió, ustedes saben, entre el 23 y 24 de septiembre de 1939, escapando de lo que era el inicio de la Segunda Guerra Mundial porque era judío. Imagínense cuánta agua pasó debajo del puente a nivel de conocimientos como para quedarse enquistado solo en la teoría de Freud. Sería un poco tonto, ¿no? Muy bien, vamos con la 8. Si alguien afirma que solo se puede comprender y modelar los hechos psicológicos que se manifiestan, siendo estos la conducta, puede afirmarse que esta persona pertenece a la escuela. Bueno, eh, y esta pregunta puede venir así, ¿ah?
porque acá hay una pista. La gran pista es la palabra conducta, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta sería una pregunta fácil porque la palabra conducta te invita a saber qué es conductismo. Esa es la respuesta, la E, conductista. Pero ojo, ¿cómo podrían hacer para subirle 10 centavitos de complejidad a la pregunta? Te hubieran puesto la palabra comportamiento. Ahí ya lo hacían más complejo. Porque conducta y conductista es evidente. Comportamiento es lo mismo, ¿no? Ahora, si quieren ponerle 20 centavitos más de complejidad, te dicen actos observables. Ya, pues ahí ya te... Pero claro, acá te dice conducta, ¿no? Entonces estamos hablando de conductista. En la letra B dice psicofáctica. Olvídate, eso es cualquier cosa. Vamos con la 9. La anatomía de la conciencia es compleja y para entenderla se debe analizar primero sus componentes más elementales. Sostiene él. ¿Quién dijo esto? Veo algunas respuestas ahí. Correcto, correcto, correcto. Esto es el estructuralismo, funcionalismo, el estructuralismo. Claro, Jorge, Titchener, Edward Lee Titchener fue el principal discípulo de... Si queremos ver quién es el fundador del estructuralismo, tendríamos que decir Wilhelm Wundt. Con él nace el estructuralismo, ¿no? Con este primer laboratorio. Y su discípulo, que era su brazo derecho, Edward Lee Titchener, lo ayudó a recopilar, porque ellos anotaban mucho, hacían muchos experimentos. No sabes la cantidad de libros que yo encontré tratados en el laboratorio de Wundt. Y yo me acuerdo que al director académico de la Universidad de Leipzig, del área de psicología, le digo, wow, Wundt leía un montón. Y me dijo, no, estos no son los libros que Wundt leía, estos son los libros que Wundt escribió. Yo dije, ¿qué? Pues esta pared está llena. El tipo escribió un montón, tratados, ¿no? Lo que observaba, era mucho trabajo. Ahora, pero no nos quedemos aquí. El estructuralismo, ya. ¿Por qué se llama estructuralismo? Porque tanto Titchener como Wundt pensaban que la mente era una estructura. ¿En qué partes se dividía la mente? ¿En qué tipos de partes podíamos dividir esta estructura? ¿Quién me dice? Y te doy una pista. Eh, el, dentro de nuestro sistema de salud, bueno, está salud, también hay servicios privados, pero hay algo que se llama el SIS, ¿no? Que creo que es el Sistema Integral de Salud. Esta mnemotecnia te puede ayudar a recordar las partes en que dividía Wundt la mente. ¿Por qué SIS? No por Sistema Integral de Salud, sino porque la dividía en sensaciones, imágenes y sentimientos. Si no lo sabías, llévate esa información. SIS, ¿no? Acuérdate del SIS, al que tenemos acceso todos los peruanos, ¿no? Sistema Integral de Salud, sensaciones, imágenes y sentimientos. Las partes en que dividía. Muy, muy bien, Rodrigo, ya lo tienes anotado ahí para que tus compañeros. Muy bien, ¿eh? Vamos, entonces la 9 también es la E. La 10 dice, la diferencia entre el enfoque conductista y el cognitivista consiste en el que el primero... ¿Cuál es la clave? A ver, chicos, mientras voy a estornudar. ¡Achú! ¡Achú! ¡Guau! Perdón, perdón. Gracias, Vale. Me han dicho la A, ¿qué dice la estudia respuestas manifiestas? Muy bien, claro. La conducta es algo que se ve. Si alguien está llorando, yo lo puedo ver. Es una conducta, es un acto observable. Pero lo cognitivo no se observa. ¿Por qué no se observa lo cognitivo? Porque lo cognitivo es lo que pasa en tu mente, en tus procesos mentales, específicamente los procesos cognitivos. No te asustes con la palabra cognitivo, porque cognitivo viene de cognoscere, que significa conocer, conocimiento. La psicología cognitiva es la psicología que estudia todas las capacidades mentales que nos ayudan a entender y a conocer el mundo.
O sea, los procesos cognitivos. ¿Y cuáles son los procesos cognitivos? Muy fácil. Sensación, atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, imaginación, creatividad e inteligencia, si quieres. Procesos que tú has estudiado seguramente y que vamos a ver. ¿Sí? Respuestas manifiestas es respuestas observables. Claro, es lo mismo, ¿no? Respuestas, algo que se manifiesta, algo que se puede ver, algo observable. ¿Has visto que cuando tú quieres que un fantasma se aparezca, qué le dices? Manifiéstate. ¿No? O sea, hazte presente, déjame observarte. Eso es manifiesta, que es observable. ¿Ok? La 10 es la A. Muy bien. Estamos bien, ¿eh? La 11. Se opusieron al reduccionismo de Watson y propusieron estudiar la totalidad de la conciencia. Interesante pregunta. ¿Cuál creen que es la clave? Por ahí dice la A, por ahí dicen la E. La respuesta la voy a poner en el chat. La escuela de la Gestalt. Pero la Gestalt no aparece en las alternativas. ¿Por qué no aparece en las alternativas? Bueno, porque Gestalt... No, no, no. Buena, mira, están tratando de... Porque Gestalt es una palabra en alemán que significa forma o configuración. Así que no es la B. La respuesta correcta de la 11, la voy a poner en el chat, es la E. Muy bien quien me dijo la E. Psicología de la forma es, lo han hecho intencionalmente el constructor del ítem para que sepas que Gestalt o Gestalt significa psicología de la forma o de la configuración. Para los amigos de la Gestalt, había que estudiar todo de manera holística. ¿Cuál es la famosa frase que determina la esencia de la Gestalt? El todo es mayor a la suma de sus partes. Profesor, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la frase Viva el Perú. Viva el Perú es una frase patriótica, patriotera, que tiene un significado, ¿verdad? Pero imagínate la palabra viva, o la palabra el, o la palabra Perú. Tienen menos significados cuando están separadas, ¿no? Pero cuando dice viva el Perú, tienen un gran significado. Para la Gestalt, estudiar las cosas por partes no tiene sentido. Tiene que ser de manera integral, porque el todo es mayor a la suma de las partes. La Gestalt. Pausa. Profe, todo Gestalt es mayor que el estructuralismo que estudia su parte. Claro, es lo contrario, justamente, Valentina. Muy bien. El estructuralismo quería estudiar las cosas por partes, sensaciones, imágenes y sentimientos. Y la Gestalt dice, no, no me dividas viva, ni Perú, ni él. Vamos a verlo el todo. Entonces, es lo opuesto al estructuralismo, la Gestalt. Muy bien, Valentina. Ahora, pausa. Vamos a la letra B. ¿Qué rayos es behaviorismo? Muchachos, esta es una palabra como un Spanglish. Behavior, behavior es conducta en inglés. Behavior es conducta. Y la terminación ismo, o sea, sería behaviorismo es conductismo. Ustedes han visto que hay palabras que tienen mitad inglés, mitad español. Ahora se utiliza mucho, ¿no? Ustedes deben conocer mejor, se utiliza mucho en las redes sociales, ¿no? Eh, no sé, no sé. Eh, behaviorismo es una mezcla de inglés y español. Behavior es conducta. Ismo, ismo. Behaviorismo es lo mismo que conductismo, nada más. Conductismo. Pavlov es más lo que se conoce como reflexología. Reflexología. Pavlov, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1904, es antes del conductismo. ¿No? Ok. Bueno, la 11 quedamos que era la E. La 12, vamos a ver la 12, dice, rechaza al hombre visto como un animal preso de sus instintos
o un robot programado con recompensas o castigos. La psicología debe luchar por la libertad y la dignidad del hombre. Momento. Otra vez, dignidad. Humanismo. Muy bien. Esa es la respuesta que veo que varios han puesto. Humanismo. Es más, yo les dije hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son los términos que usa un humanista? Necesidades, libertad. Y ahí se repite. Sentido de vida, motivación, autorrealización. Y acá está, pues, libertad, dignidad. Ya, ahora, te cuento algo, me caes bien. Te lo voy a contar muy rápido. El humanismo se autodenominó la tercera fuerza psicológica. ¿Cuáles eran las otras dos? El psicoanálisis y el conductismo. ¿Y qué le reclamaba al psicoanálisis? Eso, ¿no? De que el hombre es un animal preso de sus instintos, ¿no? Su inconsciente lo traiciona. Y tampoco es como el conductista dice, un robot programado por premios, castigos, reforzadores, como si fuera una ratita de laboratorio, no. Hay voluntad, hay motivación, hay sentido de vida, hay búsqueda de autorrealización en el ser humano, dice el humanista. Autoproclamados, la tercera fuerza psicológica. La respuesta de la 12, la voy a poner ahí también en el chat, es la B de bullying. Bien, vamos bien. 13 dice, la psicología adquirió el rango de una disciplina científica debido al uso de, bueno, cualquier rama del saber se puede, no solo la psicología, jactar de ser una disciplina científica cuando. Ahorita te contesto, Rodrigo. Me dicen la D. Claro, cuando se usa el método experimental, algo se hace ciencia cuando se apoya en el método científico, o sea, el método experimental. Por ejemplo, yo no puedo creer en el horóscopo si me jacto de ser científico, porque el horóscopo no se basa en el método experimental. Puedo creer en el horóscopo si no me jacto de ser científico, pero si lo mío es ciencia, no puedo creer en el horóscopo, por ejemplo. Profesor, ¿qué es lo que propone principalmente el reduccionismo de Watson? Vamos con la pregunta de Rodrigo. Miren la 11. ¿Qué es el reduccionismo de Watson? Eh, Watson, John Brodus Watson se le conoce como el padre del conductismo y él decía que el comportamiento humano se puede reducir a estímulos ambientales que lo determinen, ¿no? Premios, castigo, ¿no? Eh, perdón, estímulos discriminativos, estímulos condicionados, incondicionados, todo lo que ustedes conocen como teoría del condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pensar que yo puedo determinar cómo va a ser una persona por cómo yo lo moldeo es reducir al hombre a factores externos. Watson dijo, si tú me das la posibilidad de darme a un grupo de niños, yo los puedo convertir en grandes médicos y profesionales o en asesinos y delincuentes. Tú solo dámelos, decía Watson. O sea, reduccionismo de Watson habla sobre que el ser humano podemos reducir su posibilidad de acción a lo que yo quiera que él haga. Tú dirías, pero profe, ¿dónde queda la libertad, mi voluntad? No, para Watson, lo que yo te adiestro a que seas. Una visión limitada de la naturaleza humana, ¿no? Por eso reduccionista. Bueno, quedamos en que la 13 sí, pues es el método experimental. Vale, todo bien con las preguntas, ¿eh? 14 dice, la aplicación de un método audiovisual y sus efectos, upa, ya la palabra efectos me da la pista, y sus efectos en la retención de una lectura en estudiantes corresponde a una investigación de tipo, chicos, cuando una investigación busca encontrar la causa y el efecto de algo, por favor, ¿qué tipo de método estamos trabajando? A ver qué dice la... Bueno, aquí sí varios han respondido muy bien. Método experimental. El método experimental, aquí hacemos una pausa, es el método por excelencia que busca encontrar las relaciones de causa y efecto.
Si tu mamá te dice, deja de jugar videojuegos que te vas a volver tonto, tú tendrías que decirle, madre, ¿en qué investigación científica basada en el método experimental te apoyas para sustentar que los videojuegos tienen como efecto generar deficiencias cognitivas? Tu mamá te va a decir, no, pero es que yo creo que es así. Mamá, te equivocas. Tienes que demostrarlo, por favor, retírate de mi habitación. ¿Le dices así? No, no le digas así mejor. Pero, ¿me entiendes, no? O sea, tiene que demostrarse, ¿no? Y esto es el efecto, método experimental, ¿no? Con variables controladas, claro. 14 la sé muy bien. 15 dice, en el mundo de las hienas reina el matriarcado y los machos son animales de segundo orden. Esto se sabe por el método, ok. ¿Cómo sé lo que pasa con las hienas o con los animales? ¿Quién me dice cuál es la clave? Claro, observación objetiva, ¿no? Ahora, ¿qué significa observación objetiva? Que estoy observando un objeto. Claro, no hay mucho misterio. Ahora, pero también dice observación subjetiva. No, bueno, algo es subjetivo cuando responde a los intereses del sujeto. Y en la ciencia no se puede ser subjetivo. Tú no le puedes decir, por ejemplo, a un hincha de Cristal que vaya a ver un partido de Cristal con, con Boys y le diga, ¿qué equipo te gustó más? Porque seguramente va a decir Cristal porque eso es lo que el sujeto aprecia a su equipo. Entonces eso es ser subjetivo. Para ser objetivo no tengo que pensar en lo que me gusta a mí, ni lo que yo quiero, ni lo que me atrae. Porque eso es ser subjetivo, lo que el sujeto quiere. Yo tengo que basarme netamente en el objeto. Muchas veces dicen que esa es la principal razón, pues porque los psicólogos no trabajan con su familia. ¿Qué sería una observación simulada? Observar una población programada bajo un estímulo. Obser- Población programada. En realidad, más que simulada, que no está mal, se dice eh, observación controlada, podría decirse más. Es que yo puedo llevar a las hienas, machos y hembras, a un laboratorio y ponerme a mirarlos todo el día. Pero lo malo es que como están en cautiverio, de repente no se comportan igual. Y peor aún si saben que los estoy mirando, ¿verdad? Entonces, la observación, lo mejor que se puede hacer es que tú participes del grupo como observador participante, ¿no? Pero sin que se den cuenta que estás observando. O tratar de disminuir la mayor cantidad de variables extrañas que te hagan notar como un observador. Yo prefiero observar a los alumnos. Por ejemplo, me dicen, profesor, vea si los alumnos son violentos. Prefiero observarlos en clase que traerlos a un laboratorio y decir, a ver, chicos, los voy a observar. No se van a portar violentos. Entonces, siempre mejor la observación en campo, mejor que una observación simulada. Pero es difícil, ¿no? Tendría que estar ahí mirando hienas. Me tendría que ir a, bueno, no sé en qué parte del mundo hay hienas. Me imagino que en África, no sé. Complicado, ¿no? A veces se necesita controlar la situación. Todo un tema, ¿eh? Pero en este caso la respuesta es 15 la E. Está bien, vale la pena conversar todo. 16 dice, para investigar la correspondencia, yo subrayaría esto, para investigar la correspondencia que existe entre la ludopatía y los tipos de personalidad, sería recomendable el uso del método, ya, este es fácil, ¿no? B, muy bien, todos han marcado la clave que me gusta, correlacional. Les cuento algo, normalmente en exámenes de admisión se trata de no hacer preguntas sobre el método correlacional porque son muy evidentes. Porque incluso lo han hecho a San Marcos, Villarreal, alguna vez Villarreal también lo ha hecho. Te dicen,
Hallar la relación entre ludopatía. Pucha, ya si me dicen hallar la relación, automáticamente sé que es método correlacional. Pero para no ser tan evidente, buscan sinónimos. Entonces, ¿cuáles son sinónimos de relación que podrían ponerte? Vínculo, correspondencia o asociación. Anótalo. ¿Cuáles son los sinónimos de correlacional? Vínculo, correspondencia o asociación. Te ponen cualquiera de esas tres o relación y ya sabes que es método correlacional. Demasiado fácil. Vamos con la que sigue, porque vamos a ver todas las preguntas. 17. Método donde se prepara y ejecuta bajo control un hecho simulado, exponiendo a un grupo a la acción de una variable, contrastando sus resultados y estableciendo relaciones causales. Uf, bueno, por favor, chicos, lúzcanse. Profesor, también correlacional es una característica en común. Correlacional es el nombre del método. eh, Correlacional es el nombre del método que trata de hallar de manera estadística si cuando una situación sucede, la otra también sucede en la misma relación. Por ejemplo, yo te digo, a mayor nivel de pobreza, mayor nivel de violencia familiar. De repente alguien me dice, sí, profe, mientras más pobre, más violento. Estoy inventando, ¿no? No es que uno sea la causa del otro, pero son relaciones que van de la mano. Esto se utiliza estudiando casos y viendo las estadísticas, por eso se utilizan métodos estadísticos. Tú tienes que leer bien el ítem. Si en un ítem te dice que se busca encontrar la causa o el efecto, como este, acá te dice, ¿no? Estableciendo relaciones causales. Normalmente, a la pregunta de Maffer, normalmente esto se ve en lo que es métodos de la psicología. Y métodos de la psicología se puede ver en las clases de psicología como ciencia, que pueden ser las primeras clases, ¿no? Me dice Valeria que la respuesta es la letra C. Por ahí también me lo dice Jorge y Valentina. Correcto. La 17 es la letra C. ¿Por qué método experimental? Porque está buscando establecer relaciones causales. O sea, quiero saber si algo causa algo. Yo Y quiero ver también, profe, la dime, pregunta cae porque menciona grupos, ¿no? también. Y sobre todo porque los expones a una variable, ¿no? Quiero ver si el humo del cigarrillo afecta eh, las capacidades cognitivas de niños de 5 años. A un grupo de niños los hago fumar y a otro no. Profe, ¿qué es transversal y longitudinal? Muy sencillo, mi querida Maricielo. Un método longitudinal, la palabra te lo dice, longitud, es cuando yo estudio algo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, quiero ver el desarrollo del lenguaje de un niño de 2 años, cómo se desarrolla hasta cuando tiene 8 años. Entonces tengo que estudiar a este niño durante 6 años. Es un periodo largo de tiempo, método longitudinal. Ahora, Maricielo, tú te pondrás a pensar y dirás, profe, un estudio de 6 años, insoportable, ¿no? Bueno, tienes razón. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar el método transversal. Transversal es cuando tú cortas, haces un corte en el tiempo y en vez de estudiar a un niño desde los 2 hasta los 8 años, agarro a un niño de 2 años, a uno de 3, a uno de 4, uno de 5, 6, 7, 8 y los comparo para ver cuál es su nivel de vocabulario. Ese es un método transversal. Utilizo distintas personas o grupos en un mismo momento para compararlo. Profe, pero no es el mismo niño. Claro, pero haber estudiado a un niño 6 años, muy largo, es un experimento. Los métodos longitudinales son espectaculares, pero demoran mucho tiempo. Por eso es longitudinal, ¿no? A lo largo del tiempo. Transversal, en vez de agarro niños de distintas edades y los comparo. Ese es un método transversal. Más rápido, más económico, pero no es el mismo niño. Ok, Maricel, vamos con la 18. Dice, si un investigador en psicología observa a una población de estudiantes con el objetivo de comprender cómo opera la agresividad en ellos, está aportando a la rama de la psicología conocida como, uy, esta pregunta
va a traer. ¿Sabes que no es aplicada? Parece aplicada, pero no es. ¿Por qué? Porque la psicología aplicada trata de trabajar para la resolución de problemas. La psicología aplicada, como el psicólogo clínico, no, psicología fáctica ni existe, ni límbica tampoco. La respuesta es pura, pura. Voy a poner acá y voy a explicar por qué, tranquilo. La psicología pura, también se conoce como básica o teórica, es la psicología que alimenta, engrosa las teorías para poder darle sustento a la psicología. Lo que está haciendo este investigador es observar estudiantes para ver cómo opera el nivel de agresividad en ellos. ¿Para qué? Para que una vez que ha visto, ¿no? Por ejemplo, se tiran piedras, se insultan, se muerden la cabeza. Después todo esto lo anoto y lo registro, ¿no? Las conductas violentas de los estudiantes del 2026 adolescentes se caracterizan por tal, tal. Y ya se puede estudiar después. ¿Para qué? Ya para, no sé, prevenir, trabajar, controlar. Pero observar, registrar información sirve para la psicología pura. Ahora, si yo después quiero, ¿cómo podríamos hacer este ítem para que sea psicología aplicada? Un investigador que está tratando de trabajar con adolescentes violentos para tratar de recuperar la salud mental que se ha resquebrajado en ellos. Eso sería aplicada. Eso sería aplicada. Pero en este caso es psicología pura. Anotar para tener más conocimiento, ¿ok? Por eso la 18 es la D. Es una bonita pregunta, no estaba fácil. 19. Intervenir en los problemas que se dan entre los miembros de una empresa, así como seleccionar al personal que va a trabajar dentro de ella, es tarea de la especialización psicológica denominada como, ok, esta está bien fácil, ¿no? Me encanta, muy bien. No hubo mucho misterio. La psicología organizacional. ¿Han visto la letra E? ¿Qué dice ahí? Psicología anticonflictiva. Profe, ¿y qué es eso? Eso no es nada. Eso no existe, ¿no? Lo han puesto como un distractor. Lo han puesto como un distractor. Vamos con la 20. Anticonflictiva. Bueno, la 20 dice, la evaluación y selección de un grupo de jóvenes diseñadores que postulan a una plaza de alta exigencia en su área está a cargo del psicólogo. Veamos. Me han puesto B. ¿Qué dice la B? Organizacional. Es cierto, psicólogo organizacional. Ahora tengo una pregunta. ¿Y qué hace el psicólogo educativo? Bueno, yo sé que debe estar en centros educativos, pero ¿qué hace el psicólogo educativo? Plantea, digamos, las herramientas que propicien o fomenten, bueno, pues no, un correcto aprendizaje o un aprendizaje más eficaz en los educandos. Claro, correcto. Muy bien, amigo. Y no te olvides que no solamente es ayudar a que aprendas mejor, sino también solucionar problemas en el ámbito educativo. Por ejemplo, ¿qué puede haber en el ámbito educativo? Desmotivación, ansiedad ante los exámenes, dudas vocacionales, bullying, no sé. O sea, también no solo es potenciar al educando, sino también ver las problemáticas, ¿no? Te lo digo porque una vez un alumno me dijo, profe, ¿los psicólogos educativos son los que enseñan el curso de psicología? No necesariamente, no necesariamente, ¿ok? La 20 la ve, muy bien. Vamos, no podemos parar. 21 dice, la memoria se basa en tres procesos elementales, análogos a una computadora. ¿Cuáles son esos tres procesos?
Aquí te voy a hacer unas cuantas preguntas y repreguntas. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, por ahí me han puesto la I. Vamos a ver qué dicen los demás. Génesis me ha puesto la E, Valeria la E, Valentina la E. ¿Qué dice la E? Codificación, almacenamiento y recuperación. 21, la respuesta es la E. Muy bien, pero vamos a aprovechar este ítem. Pregunta, ¿con qué otro nombre podemos llamar a esta primera fase codificación? ¿Con qué otro nombre? Elaboración. Hay una mejor. Está por ahí incluso. Está por ahí en las palabritas de otras alternativas. Registro, muy bien, Rodrigo. Se le puede decir registro o codificación. Bueno, almacenamiento es básicamente almacenamiento. Y después tenemos recuperación. ¿Con qué otra palabra se le puede llamar a esta fase, la última, recuperación? No, repaso no. Repaso no. Retención. Evocación, Ah, evocación, evocación. Claro, recuperar algo. O sea, imagínate que tú viviste algo la semana pasada y yo te digo, cuéntamelo. O sea, recupéralo de la memoria y cuéntamelo. Recupéralo, evócalo. Muy bien, evocación. Así que ya saben, registro, almacenamiento, evocación o codificación, almacenamiento y recuperación. Espero que estén anotando, chicos, porque vi que su administradora, su admin, les recomendó siempre anotar. Por favor, no hay mejor manera que utilizar tu anito, escribe. Vamos con la 22. Dice, el órgano sensorial de la sensación, visión exteroceptiva es, bueno, ok. ¿Cuál será la clave de la 22? Un poco rara esta pregunta, ¿eh? No rara porque esté mal, sino me están preguntando cuál es el órgano sensorial de la vista. Los ojos, pues, ¿no? No hay mayor misterio. Profesor, la psicología pura anota el conocimiento para tener más teoría. Y de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera sí. Profe, ¿y dónde recojo toda esa información? Cuando estudias en la Universidad de Psicología, mi querido amigo. profesor, Dime, si existe una visión estroceptiva, entonces hay una intraceptiva, profe, ¿o claro, no? existe el término interoceptiva, ¿verdad? El término es interoceptiva. No, en realidad la visión solo puede hacerse hacia afuera. Repito, la visión solo, o sea, yo solamente puedo ver hacia afuera. La única manera que yo vea hacia adentro es si me abro el cuerpo y me empiezo a mirar lo que hay dentro de mí. Pero los ojos no pueden mirar hacia adentro. Han puesto esteroceptiva básicamente para que sepas que la vista es un tipo de sentido o modalidad sensorial exteroceptiva. Interoceptiva es lo que pasa dentro del cuerpo, pues, ¿no? Eh, que son otras modalidades sensoriales que ahora vamos a ver. Pregunta para ustedes, chicos, ahora que hay que, claro, como dice Maricielo por ahí, vamos a ver ahora en otros ítems que hay, pero ¿cuál es el órgano sensorial más grande del cuerpo humano? Una pregunta así suelta. La piel. Muy bien. La piel. 2,2 metros cuadrados de piel aproximadamente tenemos, ¿no? Vale decir que algunas personas más que otras, ¿no? Porque hay personas que son más grandes, más rellenitas, ¿no? Pero sí, es el órgano sensorial más grande. Muy bien, la piel.
Vamos con la 23. Dice, es la actividad reactiva consciente porque los estímulos físicos impresionan aisladamente a receptores sensoriales, enviando información eléctrica a un centro de la corteza cerebral. Qué pesados, ¿no? Qué pesados, ¿no? Como han hecho la actividad reactiva consciente, porque los estímulos físicos impresionan aisladamente a los receptores sensoriales. Claro, o sea, sentir es captar estímulos, ¿no? Si escuchas algo, es porque ese estímulo es lo suficientemente importante o tiene la suficiente intensidad como para que tú puedas captarlo, ¿sí o no? Yo puedo escuchar, eh, no sé, en este momento el aire acondicionado de la casa porque suena. Claro, ustedes no pueden escucharlo porque ya es un estímulo muy pobre para llegar a sus oídos, ¿no? Pero esto es sensación, completamente. Claro, esto es sentir. Una preguntita, porque hay que aprovechar. Miren lo que dice en la letra D de deudas. Dice paramnesia. ¿Qué es paramnesia? ¿Alguien me podría decir, por favor? Ayúdenme. Son los tipos de olvido y recuerdo, como el déjà vu y el jamais vu. Ya, vamos bien, pero no es tipo de olvido, es una alteración de la memoria. Pero no necesariamente tiene que ver con olvido, no necesariamente. Es un tipo o sí, es un Falso tipo de recuerdo. alteración. Sí, fue un falso recuerdo, puede ser, ¿no? Hay paramnesias cotidianas, como dijo su compañero, déjà vu, déjà vécu, déjà voulu, déjà raconté, que son términos franceses, y hay paramnesias ya clínicas, ¿no? Personas que tienen, como dice Génesis, falsos recuerdos. Hay gente que yo tenía un paciente que yo me reunía con él los jueves y él me contaba siempre su niñez. Y su niñez me la contaba y me contaba historias de su niñez. Él, esta niñez transcurrió en Marte y él me contaba todos los juegos que él hacía en Marte, ¿no? Obviamente ese es un falso recuerdo, ¿no? Pero no es un déjà vu, esto es una paramnesia mucho más clínica, por así decirlo, ¿no? Eso ya lo van a ver en la universidad. Entonces sí, la 23 es la A, pero quería ver si sabían esto de la paramnesia. 24 dice, tendencia donde se perciben figuras simples, armoniosas y en su mejor forma. Bonita pregunta. ¿Cuál creen que es la clave de la 24? Veo algunas respuestas. Dice, vamos a ver qué han puesto todos. Bueno, todos han... Y encima Cristina ha puesto un elefantito. Pues es cierto, vamos a poner ahí. 24 es la E, la ley de pregnancia. Pregunta para los más hábiles, los más acuciosos. ¿Con qué otro nombre puedo llamar a la ley de pregnancia? Ley de pregnancia. Sí, ley de simplicidad también podría ser, pero también la ley de la buena forma, ¿ya? Por si acaso. La ley de pregnancia también se le conoce como la ley, lo voy a poner en el chat, de la buena forma. Profe, la 23, ¿cuál era? No escuché. Mi querida Nayeli, la 23 es la A de amor. ¿Ok? 20 es más, creo que lo anoté en el chat. ¿O no lo anoté? Sí, está en el chat. Dice 23A.
no te preocupes. Y 24 quedamos que es pregnancia. ¿Qué significa la ley de pregnancia? Nuestro cerebro, que tiene que trabajar rapidito porque todo el día recibe estímulos, trata de darle a las cosas el sentido con el que se presenta. A ver, si yo volteo mi cara y veo algo que se mueve como un conejo, salta como un conejo y se ve como un conejo, bueno, para mi cerebro es un conejo. De repente me equivoco porque es una bolsa blanca que justo tiene la forma de conejo, pero mi cerebro lo primero que percibe es un conejo. Después ya, oye, me equivoqué. Nuestro cerebro trata de buscarle formas reconocibles. Por eso es que hay un montón de gente que en las nubes ve caras, en la mayólica de tu baño. Estás ahí sentado en el inodoro y estás mirando el piso y, oye, esa mayólica parece la cara de Jesús, dices, ¿no? Y empiezas a rezarle. Ley de pregnancia, buena forma. Buscamos darle formas armoniosas a aquellas formas que no necesariamente lo tienen. Bueno, 24 la E. 25, vamos a ver. Dice, principio de simplicidad. Sí, simplicidad, muy bien. Sim- 25. Tendencia a ver formas incompletas como si fueran completas. Ya. Formas incompletas como si fueran completas. Nuestro cerebro tiene la capacidad de completar aquello que está incompleto, pero que está ligeramente incompleto, ¿ah? Porque si yo tengo un rompecabezas de 1000 piezas y solo he puesto dos piezas y faltan 998, no puedo tampoco, pues, ¿no? O sea, tiene que haber algo más. Sí, es el principio de cierre, pero a mí me interesa sacarle el jugo a los ítems. ¿Con qué otro nombre se le llama al principio de cierre? Tiene otros dos nombres. Principio de cierre. Muy bien, Génesis. Completamiento también. Principio de cierre o completamiento o hay un, hay un que no es tan conocido, pero quiero que ustedes lo sepan. Principio de cierre, completamiento o, y lo voy a poner, clausura, por si acaso. Nunca se sabe, ¿no? Lo bueno es que todas es con C. Cierre, completamiento o clausura. Lo mismo. ¿Ok? Vamos bien. Puse la clave de sí, 25C. Vamos con la 26. Dice, detectar la energía del ambiente y codificarla en señales nerviosas hace referencia al proceso de... ¿De qué estamos hablando aquí? Momento. Transducción. Por ahí me han puesto, Valeria me ha puesto la D de deuda. Ah, bueno, ya están apareciendo otras claves también. La sé, Porque profe. mira, esto de captar información o energía del ambiente es sensación. Pero acá estamos hablando de un proceso más específico, que es la transducción. Muy bien, vamos a primero poner ahí, muy bien, transducción. ¿Qué es la transducción? Mira, si yo tocara tu mano, que no lo voy a hacer, si yo tocara tu mano, la información no se queda en tu mano. La información tiene que subir mediante las vías nerviosas a tu cerebro, específicamente al lóbulo parietal, para que tú ahí te des cuenta, pues, ¿no? Oye, el profesor ha tocado mi mano y ya sabrás qué hacer, la retiras o no sé. Pero ¿cómo llega la información desde tu mano hasta el cerebro? Viajando por las vías nerviosas. ¿Pero qué viaja por las vías nerviosas? No viaja luz, no viaja agua, no viaja sangre, no viaja petróleo.
Por las vías nerviosas lo que viaja es impulsos eléctricos o impulsos, mejor es decir impulsos nerviosos. Pero ya. Ahora, pero ¿cómo de el contacto de una mano, que es un estímulo físico, se convierte en información nerviosa? Porque hay células especializadas que pueden convertir este contacto físico en información nerviosa. Esas células especializadas están, en este caso, en tu piel. Porque la piel puede captarlo, no solamente lo que es la presión, el contacto físico, sino también temperatura, textura, dolor. Ok, distintas células especializadas que ustedes conocen. Ahora, pero estas células se encargan de hacer este proceso de conversión. Y este proceso de conversión se llama transducción. Cada órgano sensorial realiza distintos procesos de transducción. Mis queridos alumnos, yo puedo oír, sí, pero yo puedo oír gracias a los oídos. Yo no puedo oír con los ojos. Los ojos no pueden hacer ese tipo de transducción. Los ojos sirven para la información visual, los oídos para la información auditiva. Yo no puedo saber el sabor de lo que es el mango con la yema de mis dedos. ¿Por qué? Porque el sabor se encarga de las papilas gustativas, la lengua, ¿no? Entonces, cada órgano sensorial tiene las células receptoras respectivas que se encargan de un respectivo proceso de transducción. Bien, bonito, ¿no? Puse la clave, sí, puse la clave ahí en el chat. 26 la C. Vi que muchos marcaron sensación. Sí, hablaba el tema en general es sensación, pero específicamente esta definición es transducción. Bien ahí lo que notaron la diferencia. Ajá, 27 dice. Tocar la punta de la nariz con los ojos cerrados es posible gracias a la modalidad sensorial denominada. Vamos a hacer el ejercicio, mira. Cierra los ojos y abre tus brazos. Vamos a ver qué tal está tu coordinación. Cierra los ojos y abre tus brazos y flexiona tu brazo derecho y toca la punta de tu nariz. Pude hacerlo. Inténtalo tú. Cierra los ojos, extiende tus dos brazos y tu brazo derecho flexiónalo a la altura del codo y toca la punta de tu nariz. Con los ojos cerrados. ¿Pudiste hacerlo? A ver, ¿pudieron hacerlo o no pudieron? Sí, profesor. Bueno, eso es buen síntoma, mi querido amigo. Significa que hay ciertas modalidades sensoriales que están funcionando bien en ti. En realidad, muchas cosas, ¿no? Estaremos hablando de la corteza motora y premotora del lóbulo frontal, de donde sale la orden de los movimientos voluntarios, tu cerebelo, pero también la modalidad sinestésica. ¿Por qué? Y esa es la respuesta. Me han puesto por ahí la letra D y la B. Vamos a hablar de las dos. 27, la respuesta es la B de bullying. Sinestesia. Sinestesia es todo lo que tiene que ver con la movilidad y también sensibilidad de tu musculatura esquelética en el cuerpo. Y también postura corporal, pero con relación al mismo cuerpo, ¿ah? Ojo, no te vayas a confundir con laberíntica, que eso es con relación al espacio en general. Pero con relación a tu mismo cuerpo, eso es sinestésica. Saber que mi brazo lo he levantado así es sinestésica. Saber que estoy de cabeza en un bote es laberíntica. No es lo mismo. Ahora, vi que alguien me ha puesto la D, sinestesia. Voy a comentarlo porque tiene que... em, vamos a aprovecharlo. La sinestesia, mi querido amigo, ay, yo creo que fue Rodrigo, la sinestesia en realidad trabaja con lo que es la sensibilidad de los órganos internos, pero más a nivel visceral, ¿ok? ¿Cómo a nivel visceral? Nosotros tenemos dentro del cuerpo órganos, vísceras, tripas, y podemos sentir lo que pasa en ella. Entonces, si yo te pongo ejemplo de modalidad sinestésica, mi amigo Rodrigo, yo te diría,
Algo que estoy experimentando ahora, un poco de hambre. Tener hambre, tener sed, tener dolor de estómago. Las chicas a veces también sufren de cólicos menstruales. Esto podrían ser ejemplos de senestesia, mi querido amigo Rodrigo, o sea, sensaciones vinculadas a órganos, vísceras. En cambio, sinestesia es más musculatura esquelética, como lo que acabamos de hacer. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces la 27, la B, que lo hemos puesto correctamente ahí. Creo que las... Y bueno, y la beríntica es la del equilibrio con respecto a tu cuerpo en el espacio. Eh, Cuando te subes a los juegos mecánicos o a un bote y se mueve mucho y sientes que tu cuerpo se balancea, ya, eso es laberíntica. Se llama laberíntica o del equilibrio porque está en la zona laberíntica del oído interno, ¿no? Entonces, ustedes saben que la modalidad del equilibrio está en el oído interno, ¿no? Por eso un golpe en la cabeza que remueva mucho la cabeza va a remover zona laberíntica y va a hacer perder el equilibrio, ¿no? Ok, vamos a ver. 28 dice, atender a una persona que habla en un ambiente ruidoso requiere de atención, mm, requiere de atención. Sí. Ah, ¿de qué tipo de atención? Bueno, atender requiere de atención, sí, ya lo sé, pero ¿de qué tipo de atención? A ver qué me pone en el chat. Vamos a... 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, varios han respondido. Me han puesto selectiva. Es cierto. Atención selectiva. Esa es la respuesta. Pero te voy a dar una pista. ¿Qué tendría que decir en este ítem para que la clave sea la B de bullying? O sea, atención sostenida. ¿Qué tendría que decir en el ítem para que tú hayas... Muy bien, Génesis. Muy bien. Para que tú entiendas que el ítem se orienta hacia atención sostenida, debería decir que esta persona atiende una situación por un periodo, por un lapso. Ahí deberíamos estar hablando de atención sostenida. Y dividida, bueno, recuerden que ahora también se habla de atención alternante, ojo. Tanto Villarreal como San Marcos, atención alternante, por si acaso tenganlo presente, que podría ser también, cuando uno pasa de estar atento a algo, ponte a mi cuaderno anotando y al conferencista, a mi cuaderno anotando, ya, eso es. Dividir es cuando está incluida una actividad motora, no necesariamente, Rodrigo, no necesariamente, pero normalmente las actividades motrices están en todo lo que hacemos, ¿no? A menos que esté en posición tetrapléjica en mi cama, pero normalmente sí hay una actividad motora. Dividir es cuando haces dos cosas a la vez, ¿no? Puedo estar conduciendo mi auto y a la vez estoy hablando con mi copiloto. Al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, conducir y hablar. Cuando hago dos cosas a la vez, ahí es dividir. Porque cuando hago una y después hago otra y después paso acá, eso es alternante. Pasiva no existe, pues, ¿no? Pasiva no. Lo de pasiva es un distractor, Valentín. Es un distractor, ¿no? Ya, vamos con la 29. Dice, falsa percepción que consiste en captar algo cuando en realidad no hay objeto. Voy a tomar un poco de mi agua. ¿Cuál creen que es la clave mientras ustedes responden? A ver, mientras ustedes responden.
Listo, tiempo suficiente. Bueno, todos han marcado la letra E. ¿Qué dice la E? Alucinación. Correcto, me encanta. Esa es la respuesta. También se le dice alucinación, falsa percepción o, voy a ponerlo en el chat, vean lo que puse en el chat, pseudo percepción. Ilusión es cuando interpretamos de manera errónea un objeto, ¿no? Claro, cuando yo confundo a esa bolsa blanca con un conejo, como te dije, ya esa es una ilusión. Profe, ¿por qué dicen que el amor es una ilusión? Porque ese chico que tú pensabas que era bueno, hogareño, casual, decente, un guerrero, generoso, carismático, no era nada de eso. Era un tipo común y silvestre. Pero tú lo viste de otra manera, porque estabas enamorada. Lo vi erróneamente. Es que estabas enamorada. Esa es una ilusión. Por eso dicen que el amor es una ilusión. El amor no es una alucinación. A menos que un día vengas y me presentes a tu novio y yo voltee y no haya nadie. Alucinación es cuando tú percibes algo que no existe. Es como un tipo de error en la percepción. Claro, la ilusión es un error. La ilusión es un error. La alucinación ya es una falsa percepción. Delusión no se utiliza mucho. Delusión es delirio, pero no se utiliza a nivel preuniversitario. Así que todo lo demás lo han puesto como distractor. ¿Ya? Delusión es delirio. O sea, lo han puesto como para jugar con el término de ilusión. Déjà vu, bueno, ustedes ya saben eh, lo que era la paramnesia, ¿no? Ojo que ahí déjà vu no se escribe así, déjà vu es con J y con un par de tildes por ahí, porque es en francés, Constance. Ah, sí, bueno, pero Cristina, no es déjà vu, es déjà vu con V. Ahí está, es déjà vu con V. Chicos, hemos podido ver las 29 preguntas, ¿pueden creer? Les hemos leído todas. Antes de irme de este mundo, ¿tienen alguna pregunta con respecto a algo que hemos visto con confianza? Ahora es el momento. Después ya no sé yo. Profesor, ¿ilusión es un error? Sí, mi querido Rodrigo. Acuérdate, confundí esa bolsa blanca con un conejo. Porque tiene la forma, ¿no? Ya, entonces eso es un error. Una percepción es un error. Déjà vu, creer que ya pasó algo y jamás vu, creer que no pasó algo. Claro, jamás vu es jamás lo viví. Algo que yo debería reconocer como ya vivido, siento que jamás lo he vivido. Entonces por eso se llama jamais vu. Claro. Algo que debería parecerme familiar, me resulta que jamás lo he vivido. Eso es un jamais vu. Que son para amnesias, pero que no son para preocuparse, porque nos pasan a todos. Ilusión, error en la percepción. Claro, alucinación, falsa percepción. Por eso también se le conoce como pseudo percepción. Chicos, ha sido un susto, perdón, ha sido un gusto. Profesor, para el examen recomienda la guía humanística para repasar teoría de la misma pre. Repasa las dos, repasa todo lo que puedas, repasa todo lo que puedas. Diviértete estudiando, disfruta el gozo de recibir pensamiento orientador. Gracias, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, chicos, ¿ya? Nos estamos viendo. Ha Cuídese, sido un profesor, nos gusto. vemos. Me Igualmente. cuidaré. Nos vemos. Gracias.